Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 15 y 2 Crónicas 29. Seguimos con el tema del Espíritu Santo, limpiando la casa en este día. Y no, este día solamente no limpiar la casa, la limpieza de la casa tiene que ser día tras día. En este día el tema. Y hacer un repaso de lo que vimos el pasado domingo, que fue la introducción a esta serie, y bien importante que era vivir en el Espíritu. La vida cristiana es una vida en el Espíritu, y esa importancia de vivir en el Espíritu, decíamos de Gálatas 5:16 en una versión, por eso le doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida. Sed guiado por el Espíritu y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. También veíamos los 17 primeros versículos del libro de Romanos en el capítulo 8, donde decíamos que la palabra espíritu o el espíritus se mencionaba 20 veces. El apóstol Pablo, el énfasis que hacía para aquellos que están en Cristo Jesús, que es el primer versículo, que no hay condenación, y cerraba el último versículo en el 39, que no hay separación en Cristo Jesús. Pero rescatando el verso 5 y 6, decíamos: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Qué importante ser guiados por el Espíritu, vivir en el Espíritu. Le dijo a los discípulos Jesús: pero le digo la verdad, es para beneficio de ustedes que yo me vaya, pues si no me fuera el consejero, el Paracletos, el Espíritu, no vendría a ustedes, mas si me voy se los mandaré. Paracletos es en griego, el Ruach HaKodesh en hebreo. Y la importancia les conviene porque decíamos que Jesús estaba con ellos, pero el Espíritu Santo no solamente iba a estar con ellos, sino en ellos también. Y es una gran diferencia, una gran diferencia. Veíamos al Espíritu Santo de Jesús que descendió en forma corporal como paloma. También destacábamos que en la vida de los discípulos en el tiempo de Pentecostés hubo un antes y un después, que vino desde el cielo como un estruendo, como viento recio. Y destacábamos que siempre es de arriba hacia abajo, no es por nuestro propio esfuerzo, no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que busquemos. Es por esa presencia de Dios en nuestras vidas, de arriba hacia abajo. Ahora, dice Juan que cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia, de Dios y del juicio que viene. El convencer, decíamos, era destruir pensamientos que se han convertido en fortalezas en contra de la verdad. Hay muchas fortalezas que van en contra de la verdad de Dios, fortalezas mentales y en el corazón. Por eso es el Espíritu Santo tan importante. En nosotros nos transforma, nos da sentido desde adentro hacia afuera. Porque la palabra y el Espíritu están adentro y nos da sentido hacia afuera para expresar la plenitud de Cristo, para manifestar a Cristo por sobre todas las cosas. Decíamos que no era una opción, que es un mandato, el ser obediente al Espíritu es vivir en el Espíritu. Y decíamos también de Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, tales son hijos de Dios. No da opción, Pablo. Hay que guardar la vida espiritual, los pensamientos, los sentimientos, guardar la boca, decíamos, los ojos, todo nuestro ser, para que purifique todo nuestro ser y nuestra alma. Y vivir en el Espíritu es gozo y tener la seguridad que está con nosotros todos los días hasta el fin. Algo permanente. Breve resumen del mensaje del domingo pasado.
Y decíamos hoy que hay que limpiar la casa. La Biblia nos enseña que somos casa de Dios. Quizás mucho lo sabemos en teoría, porque conocemos la Escritura, y siempre es bueno refrescar la importancia de esto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Le está exhortando a los corintios, pero no dejemos que solo para los corintios, es para cada una de nuestras vidas también. Somos templo del Espíritu Santo. Y los corintios eran conscientes de ellos porque Pablo lo había enseñado, pero lo recordaba, por eso recién decía, pudimos haberlo aprendido, lo sabemos, pero vivir en el Espíritu también es saber que somos casa de Dios. Por eso hay que limpiar la casa. Podía estar hablando Pablo en su mentalidad del templo propiamente dicho, del lugar santo, del lugar santísimo, pero no, somos templo del Espíritu Santo. Habla de nosotros, por eso tenemos que establecer en nuestras vidas principios espirituales para vivir conforme a eso. Los principios espirituales siempre los encontramos, ¿dónde? En la Escritura. No lo podemos buscar en otro lugar o como a mí me parece, sino la Biblia por sobre todas las cosas. Somos templo de Dios y la Biblia dice que mora en la iglesia. La iglesia no son nuestras cuatro paredes, como muchas veces nosotros lo hemos dicho o podemos escuchar, ahora está el Espíritu. Claro, ¿dónde? Si no estaría el Espíritu, ¿dónde estaríamos nosotros? Siempre tenemos al Espíritu Santo. Lo podemos apagar, contristar, pero siempre está el Espíritu. No es que viene, ya está. Entonces, porque somos casa de Dios. Y entendiendo esto, deberíamos tener un temor reverente para cuidar y mirar nuestra casa. Dice más adelante Pablo en esta primera carta, en el mismo capítulo, una vez más, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Amplía el concepto Pablo en este momento. Les vuelve a recordar, yo lo veo como irónicamente, porque ya había enseñado en otras oportunidades, anteriormente, siempre con preguntas, ¿acaso no saben que son, o ignoráis que son templo del Espíritu Santo? Entonces les aclara, ustedes no son sus propios dueños, porque Cristo pagó un precio muy alto. Hay que entender eso, que Cristo pagó un precio muy alto, para que seamos templo de ese Espíritu, para que seamos casa de Dios. Otra versión dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de santidad? ¿Cómo vivimos nosotros si tenemos esta casa al Espíritu de santidad? Tenemos que reflexionar en esto. Nuestro cuerpo no es nuestro. Fuimos comprados. A no ser que te guste comprar cosas y no las cuides, puede ser también. Hay gente que compra y no cuida las cosas. Lo compró y se le rompió mañana. Pero Jesucristo no quiere eso para tu vida y para mi vida, pero es nuestra responsabilidad, es cuidar el cuerpo. Nuestras vidas tienen que glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Nuestras bocas tienen que glorificar a Dios. Lo que hacemos tiene que glorificar a Dios, porque somos creados a imagen y semejanza desde un principio. Que se haya desvirtuado es otra cosa, pero a través de Cristo nos reencontramos con esa imagen y semejanza. Es a través del Espíritu Santo, para el testimonio de vida, de coherencia. ¿Cuántas veces nos han escuchado hablar de la coherencia en la vida?
Hasta en los políticos se habla de coherencia, porque dicen una cosa y hacen otra. Coherencia, por favor. Pero ¿cuánta más coherencia tiene que haber en cada uno de nosotros? ¿Cuánta más coherencia en integridad? Somos templo del Espíritu Santo. Fuimos comprados por precio. Cuando uno peca, peca contra su propio cuerpo también. Porque le estamos restando importancia. Porque no es nuestro, es de Dios. Es negar la santidad. La palabra "o ignoráis" está indicando que Pablo ya lo había enseñado. Y le vuelve a recordar una y otra vez. Pablo había dicho que somos templo de Dios. No solamente los corintios, los efesios, en otros lugares, habla que somos templo de Dios. Nos importa cuidar este templo, que esté limpio, hermoso, y está muy bien, porque hace a los ojos, a la presencia, cuanto mejor esté, mejor. He ido y hemos ido a lugares, y no porque haya sido gente humilde, que no tenía los recursos, gente que podía estar bien, y era un escracho el templo. Entonces una persona nueva llega al lugar así y dice, ¿qué es esto? Me doy a entender. Pero más tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto más? Jesús mismo, cuando dijo que al tercer día iban a destruir el templo y al tercer día se iba a levantar y no le entendían nada. Decían, este templo se construyó no sé cuánto tiempo, en 3 días. Pero dice Juan que estaba hablando de sí mismo, del cuerpo. Él también era templo. Era templo. Dice Pablo que el cual habéis recibido de Dios. O sea, Dios nos eligió para hacer ese templo. Por eso tenemos que tener un alto concepto de esto. Pedro dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una vez más, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas llamados a edificar la casa. Hay un espíritu sacerdotal y el primer encargo es ofrecer sacrificios espirituales. Ofrecer. En el en el griego esta palabra, este verbo es anafero, que es subir algo a un altar, sacrificar. Es lo que significa. ¿Qué subimos nosotros? Los sacrificios espirituales. No tenemos que sacrificar ningún animal, ni al sacerdote de la casa que me traiga un bicho acá y que yo lo tenga que clavar. No, por favor. Eso cuando comamos un asado. De ninguna manera. Son las oraciones. Habla la Escritura de las oraciones. Apocalipsis dice que las oraciones de los santos están en copas de oro con incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones es un sacrificio espiritual. La alabanza, el que sacrifica alabanza me honra, dice la Escritura. La adoración es un sacrificio espiritual. Las acciones de gracia es un sacrificio. Es un esfuerzo, porque hay días que no tengo ganas de orar, hay días que no tengo ganas de alabar, de adorar, ni de agradecer. No estoy para agradecer nada, pero la Escritura me enseña, tengo que ofrecerlo, porque Dios ya lo dio todo. Ese resplandor del Rey que cantábamos recién está constantemente sobre nuestras vidas. Es un sacrificio, Dios espera eso, pero no se limita simplemente a sacrificar algo. No solamente la adoración, la alabanza, acción de gracia, las oraciones que salen de nuestra boca, sino darnos a nosotros mismos.
Dice la Escritura, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nosotros, ese cuerpo por el cual fuimos comprados por un precio impagable de nuestras partes, tiene que ofrecerse en alabanza, en adoración. Ese es el culto racional que debemos glorificar a Dios. Y estos sacrificios tienen que ser como gratos, aceptables, agradables a Dios. Que agrade. Todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Cuando cantamos acá, que los chicos lo hacen, es para agradar a Dios, no para agradarte a vos ni a mí. Es para agradar a Dios. Cuando entendamos esto, cambia el concepto de nuestra adoración. No es para que yo me sienta bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que nos dice, nos enseña la Escritura? Agradamos a Dios y Dios se encarga del resto. Pedro dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa lucha. Es nuestra responsabilidad abstenerse de muchas cosas. Pablo lo dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Porque tenemos temor de Dios. Teniendo tales promesas, dice Reina Valera. ¿Qué promesas? Somos cuerpo. Somos cuerpo. ¿Cuerpo de quién? De Cristo. Él es la cabeza. Mi cuerpo, en forma personal, individual, tiene que agradar a Dios. Como cuerpo, tenemos que agradar a Dios. Somos su templo, pueblo, hijos. Es un privilegio. Limpiarse de toda carne no es lo... Tengo un poquito de grasa, un poco de jabón y ya está. El lavamiento de manos que hacían los fariseos, pero no guardaban todo lo que tenían que guardar. Y Jesús los exhorta. Es todo lo que se me pegó en la vida. Situaciones de la vida traumáticas, situaciones traumáticas, pecados, lo que escucho, lo que me intoxica, lo que no me edifica, pero me agrada. Lo escucho un poquito más. Alimenta. ¿Qué alimenta? Nada. Afecta. Limpieza de espíritu. Y es todo lo que también, lo mismo, todo lo que escucho, porque todo abarca. La idolatría no son solamente las imágenes. Lo que me atrapa y no me deja que sea un culto racional. No me deja libertad en mi mente, en mi corazón, para adorar al único que se merece adoración, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos perfeccionados en esa santidad. Ahora, el rey David, en el Salmo 15 que antes había mencionado, dice, los verdaderos adoradores, habla este salmo en el título, Jehová, pregunta David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta. David, pensemos en David, que es un adorador por excelencia. Y él se pregunta, ¿quién? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pero él tenía claras las cosas. Y comienza a dar respuesta. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón, no que habla, no, yo te digo la verdad, en su corazón a sí mismo, no se miente a sí mismo. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino,
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambie, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Qué seguridad que nos expresa David aquí. Y no es un libro completo para estudiar, son solamente 5 versículos que destaca valores fundamentales, principios espirituales para limpiar la casa. David habla de tabernáculo, Pablo habló de cuerpo, pero se refiere en definitiva espiritualmente a lo mismo. Que aprendamos en nuestras vidas, en forma personal, familiar y como congregación, que somos morada de Él. Que la gente pueda ver, como dice la Escritura, somos luminarias de Cristo, que la gente lo pueda ver, que esto es así. Dice el que anda en integridad. Como dije anteriormente, tiene que ver con la coherencia. Entre lo que digo creer, lo que hablo y lo que hago. Otra versión dice que camina sin culpa. Muchas veces cargamos culpas que no nos hacen caminar en integridad, nos hacen desviar. Podemos reconocer que una culpa es cometí un error, me doy cuenta, digo, me siento culpable, qué mal que estuve, pero me suelto, puedo confesarlo, decirlo. Pero hay otras culpas que se acarrea, aún de muchísimos años, porque hay un conflicto matrimonial y la culpa lo tienen los hijos. Por tu culpa no estamos peleando. Por tu culpa perdí dinero. Por tu culpa no me salió este negocio. Y cargan culpas. Entonces hay que liberarse de todo eso. Caminar sin culpa me ayuda a establecer principios espirituales también. El que hace justicia, dice. Hacer justicia en la mentalidad hebrea es sedaká. Hacer justicia al necesitado, en apuros, al enfermo, implica amar, ser misericordioso, ser compasivo. Amarás a tu prójimo, dice Jesús, como a ti mismo. Prójimo es todo lo que está cerca nuestro. Eso es hacer justicia, no hay cosas rebuscadas. Habla verdad en su corazón. La palabra verdad, escucha bien, es la palabra en hebreo, la palabra emet. Emet. Pero escrita en hebreo, comienza con la palabra Aleph y termina con la palabra Tav. La palabra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y la Tav es la última, porque la verdad es completa, abarca todo. Abarca todo. No podemos desviarnos de la verdad. Mientras estaba preparando eso, vino a mi mente, poco tiempo atrás, fui a un lugar a comprar, quería comprar un pescado congelado, no un lugar que vaya habitualmente. Cuando abro el freezer, lo levanto, lo tengo acá, un olor. Sí, lo dejé, cerré. Acá se cortó la cadena de frío. La cadena de frío, yo no conozco mucho, no soy experto en alimentos, pero es del producto que el pescado se pescó, el proceso, la elaboración, lo ponen en una cierta temperatura y el transporte, la logística, hasta que se recibe y se vende, tiene que mantener siempre una misma temperatura. ¿No se puede hacer así algo, Ricardo? Si se corta, pierde propiedades y esta es peligroso para la salud. Tenía olor. Cuando se corta la cadena de la verdad, ¿a qué olemos? ¿A qué olemos? Si la Biblia me dice que somos
olor fragante de Cristo. ¿Se imagina qué olor grato, agradable, fragante a Cristo para Dios? Entonces, si cortamos la cadena de verdad, no es en beneficio. Hay comerciantes que lo tenían allí y lo venden y la gente lo compra. Quizás no pase nada en su salud, pero por las dudas no. Ahora, que no estemos como ese comerciante, no importa lo que reciben los demás. No hay que cortar esa cadena de verdad. Otra versión dice que dice la verdad de todo corazón. O sea, que se ciñe a la verdad. No la acomoda a conveniencia, no la manipula. No es de otra manera, no existe. Ese esfuerzo por acomodarla, manipularla, puede dar resultado por un cierto tiempo, pero todo lo oculto sale a la luz. Siempre. Entonces, corazón también significa el pensamiento. Tengo que edificar correctamente mi vida. Y sigue diciendo David, el que no calumnia con su lengua, ¿sabe? No habla mal de nadie. Como dice el dicho, no hay que escupir para arriba. Todo es causa y efecto. Siembra y cosecha sería en la Biblia. El que no busca mal a su prójimo. Esto tiene que ver en el hebreo con cuidar, apacentar, alimentar. Habla de cuidado, de cuidar al otro. No admite reproches contra su vecino, desprecian a los pecadores descarados, en otras versiones. Honran a los que son fieles al Señor. O sea, es allá y es acá también, horizontal. Honran a los que son fieles al Señor. Mantiene su palabra aunque salgan perjudicados. O sea, no faltan a la palabra a sí mismos. ¿Me doy a entender? No da dinero a usura, no van contra el inocente. Estos no resbalarán jamás. Otra versión dice, estos permanecen firmes para siempre. Para siempre. Y tenemos que tener presente lo que dice Pablo sobre la iglesia. Varios versículos me voy a referir. Dice que a fin es la iglesia presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es el objetivo de Jesús. En Tito dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, nos compró con su sangre, con su vida, compró nuestro cuerpo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En 1 Tesalonicenses 5 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no a media, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, todo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Colosenses 19. Uno, perdón, 19 al 23, 19 no existe, es decir, una Biblia nueva esa. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Presentársela, irreprensible, dice.
Y Filipenses dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Porque dice, uy, qué tiempos difíciles que vivimos, ¿verdad? Porque es cierto, qué tiempos difíciles. Cuánta generación perversa, cada día más. Preguntale a Noé cómo eran las cosas. Mandale un WhatsApp, decirle, el grupo de Noé está con los hijos. ¿Cómo eran esos tiempos? A ver qué te contesta cómo era la generación esa. Y 61 años después de Cristo, más o menos, dice Pablo a los filipenses, que para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. No es de ahora la cosa. Que la maldad va en aumento, es cierto. Pero eso no nos da excusa para nada. En medio del cual resplandecéis como luminares del mundo. Hay un propósito. Ser diferentes, ser distintos, ser distintivos, resplandecer. Y no se puede si no somos guiados por el Espíritu, vivir en el Espíritu y limpiar nuestra casa. La casa espiritual. Para ir finalizando, vamos a 2 Crónicas, capítulo 29. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió el verso 3, vamos a empezar, está hablando de Ezequías, que es hijo de Acaz, de 25 años. No era un experimentado, 25 años. E hizo lo recto, dice el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y el verso 3 dice, en el primer año de su reinado, de movida nada más, en el mes primero, ya, era urgente, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y volvieron sus espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Vamos a saltar al verso 17 y 18 para ver un poquito más. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. La cosa es urgente. No puede, bueno, mañana voy a empezar. No, ahora que viene Semana Santa, voy a empezar allí. No, ya. Los sacerdotes, dice que el día primero del mes primero y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y el día 16 del mes primero terminaron. Había mucho por hacer, ¿eh? No era una oracioncita. Uy, Señor, perdóname, ya está. Había que confesar, reconocer. Entonces vinieron al rey Ezequiel y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todo su instrumento, y la mesa de la apropiación con todos los utensilios, y comienza la descripción. De los 20 reyes de Judá, 8 solamente hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Pero también cometieron muchos errores. Se extraviaron, terminaron no bien, por así decir. Ezequías fue una excepción, fue el más grande, el período más importante, más grande de restauración de Israel. Con 25 años tenía conciencia de vivir en coherencia de lo que conocía. Solamente se equivocó cuando restauró todo, estaba agrandado el muchacho. Entonces invitó a los babilonios, invitó para que vean todas las riquezas que tenía, todo lo que había logrado. Un siglo después, los babilonios los reventaron.
¿Qué quiere decir también esto? No tenemos que estar mostrando todas las riquezas que Dios puso en nuestro corazón, sino poco a poco ir expresando lo que está en nuestras vidas. Pero Ezequías, podemos decir, bueno, vine de buena familia, ¿no? Ya su papá le enseñó. No, el papá era lo peor de los reyes de Judá que existieron. Acaz. Fue lo más repugnante que hubo. Cerró todo. Ofrecía sacrificios a ídolos. Como rey llevó a la población, a Israel, a pecar contra el Señor de una forma como nunca antes. Era en medio de una generación perversa. Ezequías no se contaminó. Si hubiera leído la carta de Pablo era para guardar irreprensible. Pero no, Pablo todavía no existía. Fue tremendo lo que hizo este muchacho. Mató a los sacerdotes, pero trajo restauración y sanidad. Para eso había sido llamado. ¿Para qué somos llamados nosotros? Para traer restauración y sanidad a nuestra casa. Abrió y reparó las puertas de la casa, lo primero que hizo. Porque la puerta es entrada y salida. ¿Cómo está nuestra puerta? ¿Qué entra y qué sale de nuestro corazón? ¿Qué entra y qué sale? Porque acá era un edificio físico, somos edificio espiritual. El significado de abrir es abierto de par en par, comenzar, desatar, libertar. Todo lo que se ajusta a nuestras almas, a nuestro corazón, a nuestras vidas, a nuestras situaciones. La puerta, la palabra puerta es de Dalet, que es la cuarta letra del alfabeto hebreo. La cuarta, ¿no? Sí, la cuarta. Y también tiene que ver en ser humilde y reconocer nuestra necesidad de cambio. Qué maravillosa que es la palabra. Y viene otra palabra, liberar. Tenemos que ser libres. Casa es la palabra bashit. Y viene de bet, la segunda letra del alfabeto. ¿Me siguen? La segunda letra del alfabeto, bet, significa casa. Significa casa, que es la misma raíz de Bereshit. Nosotros llamamos Génesis. Bereshit, el origen. El origen es la casa, es la familia, no hay otra cosa. ¿Cómo está nuestra casa? Porque significa eso, interior. Pero dice que reparó. Y tiene que ver con fortalecer, con curar, con reedificar, con vencer. No de convencer, de vencer. No el vencer que se usa acá en la zona de... Una vez a Alfredo hace años me dijo, me escribió uno que lo venza, y yo no entendía un pepino a qué se refería. Tenía que ver con el ocultismo. Reparar la casa tiene que ver con mi comunión con Él, con la familia. Dice que consagró a los sacerdotes. Los reunió con un propósito, dejar todo atrás. No dejar y olvidarse, hacer las cosas como corresponde. No los reunió en el templo, porque el templo era una inmundicia. Le empezó a dar instrucciones y los reunió en la plaza oriental. Todo tiene un significado. Porque había otra plaza. No, lo reunió en la plaza oriental. Plaza es amplitud, anchura, aumentar, espacioso. Y viene de otra raíz que significa casa. Ahora, la plaza oriental, del oriente sale el sol, un nuevo nacimiento, un nuevo amanecer. Y tiene que haber un nuevo nacimiento, un nuevo amanecer en nuestras vidas. Tiene que existir,
para limpiar la casa y ser hombres y mujeres que viven en el Espíritu. Necesitamos ser ensanchados para que recibir todo lo nuevo de Dios, los diseños de Dios, los secretos de Dios. Un nuevo amanecer. Dice Isaías: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruina. Pero sobre todo, lo que estaba haciendo Ezequías, volvió a la palabra. Se había cortado la cadena de verdad y todo olía mal. Cuando no hay palabra, las cosas no funcionan, hermanos. No funcionan correctamente. Por demás que le demos vuelta, recontra vuelta, no funciona correctamente. No es Dios, bueno, vamos a este grupito, a una cosa, aquel que funcione como quiera. No, es la palabra, para todos igual. Volvió a la palabra, dice: oíd, santificad, sacad, inmundicia. Miren cuántas palabras en un solo versículo. Oíd, decíamos el primer mensaje de actitud en Marcos 7:14, oíd y entended. Oíd y entended, oíd. Es la palabra Shamá, viene el Shema de los israelitas. Oh, el Shema Israel, oh, el Señor tu Dios, un solo Dios es. Uno es. ¿Cuántos dioses tenemos? Oír con inteligencia significa esta palabra. Oír con sabiduría no es escuchar solamente, sino que me apropio de lo que escucho. Y dice santificar. ¿Por qué? Porque somos apartados por Él. Fuimos comprados por precio. Fuimos comprados por precio. Sacar significa abandonar, dice, todo lo que perjudica, las costumbres incorrectas, las cosas dañinas. Entresacar significa. ¿Y qué dice, Jeremías? Si entresacas es lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Está hablando al pueblo. Ellos se convertirán a nosotros cuando vean que vivimos guiados por el Espíritu, aunque no lo sepan. Cuando agradamos a Dios, las cosas cambian. Pero qué lindo es copiar lo que hace fulanito, menganito. Aunque sea algo, poquito lo que hace la gente, me estoy convirtiendo a ellos. ¿Es que es así? Acá era más grosero cuando Jeremías dice esto. Era mucho más grosero. Pero hay cosas que son sutiles. Tenemos que estar atentos a eso. La inmundicia, la impureza, tenía que ver con rechazar la palabra, el consejo, las instrucciones. Si me conviene esto, lo tomo. Si no, no. Me compromete mucho la palabra. Ahora, todo esto estaba indicando que ellos debían volver a una vida santa. Que por años, mientras el gobierno de Acaz y su repugnante esposa Jezabel, tanto daño hicieron. Pero muchas veces el espíritu de Jezabel ronda, porque es un espíritu tremendo, ronda para traer división en nuestras propias vidas, en el cuerpo, en las familias. Cuando vivimos en el espíritu, discernimos ese espíritu inmundo. Porque no es que murió Jezabel allá comida por los perros, sino que el espíritu siguió a través de los siglos. ¿O no creemos esas cosas? Pero
que tenían que volver, no tenían que mezclar lo bueno y lo malo, no tenían que adaptarlo a esas ideas que los sacerdotes, que eran los padres, todo lo adaptaron a las ideas de Acaz y Jezabel, total, ¿qué más da? Así estaba la población también. Todo se había naturalizado. Y no sucede naturalmente, se naturalizan las cosas. Cuando vamos a la luz de la Escritura, no es así. No es así. Por eso tenemos que limpiar la casa, es de suma importancia. Si queremos vivir en el Espíritu, tenemos que limpiar la casa con la palabra, que trae libertad, sanidad, restauración, sabiduría, que nos impulsa hacia adelante, nos lleva a otra dimensión, nos hace vivir en plenitud. Qué lindo es crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. Son dimensiones en nuestra vida espiritual. No es algo mágico. No es por una imposición de manos o porque me levanté bien. Es un proceso en nuestras vidas. Proceso maravilloso, importante, que nos hace cambiar. Oír con inteligencia, como decía, apropiarse de lo que escucho, abrirse de par en par, abrir la puerta del corazón y reconocer la necesidad. Juan, en Apocalipsis 3:20, un pasaje que usamos muchísimas veces para evangelizar y que realmente es a una iglesia, dice: miren, yo estoy a la puerta y los llamo, si oyen mi voz y abren la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Ese es el anhelo de Jesús. Iglesia de la Odisea, iglesia, mi propia vida es iglesia. Jesús está golpeando la puerta de nuestro corazón para cenar con nosotros. Pero anteriormente lo llamó tibios. No era ni frío ni caliente, tibio. Y los tibios los vomitaré de mis bocas, dice. Fue durísima esa carta a la iglesia de la Odisea. Pero también para que se ubicaran los laodicianos, si se llama así, el gentilicio, para que se ubicaran geográficamente, los vecinos de Hierápolis tenían aguas termales que eran calientes, y los de Colosas tenían aguas puras y frías. No eran ni de ahí ni de ahí, eran tibios. Le dio gráficamente y espiritualmente una lección espectacular. ¿Cuántas veces gráficamente nos han mostrado cosas y no nos damos cuenta? Por eso hay que abrir el corazón, la mente, abrir el corazón de par en par, ensanchar nuestra mente para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No recibimos todo, no recibimos casi nada de todas las riquezas que tiene la palabra. Si alguien cree que recibió mucho, ya dejó de recibir. Si alguien cree que se lo sabe todo, ya no sabe nada. Porque entonces ya, ¿qué haces acá? ¿Estás a la estatura de la plenitud de Cristo? No. Ni a los talones le llegamos. Por eso hay que reedificar para ensancharse, recibir lo nuevo de Dios. Limpiar la casa para ser guiado por su Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y medita allí en tu corazón. En el anhelo del Señor. Les conviene que yo me vaya. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos.
Y aquellos que quieran hacer una oración allí en su lugar, no te voy a pedir que te pongas de pie y nada, pero que hacer una oración con voz audible, que te escuches vos mismo. Porque a veces hablamos y no nos escuchamos lo que decimos. Y es una decisión, es una declaración al Señor, pero una decisión. Decido en esta hora, vivir en Cristo. Vivir una vida diferente. Que mi casa espiritual sea limpia. Para que la plenitud de tu presencia sea notoria y pueda ser transmitidas a otros. Porque eso se trata. Que sea transmitida a otros. Decido en esta mañana abrir las puertas de mi corazón para que sea restaurada mi casa, para limpiar mi casa. Reconozco la necesidad de cambio, que sea ensanchada esta casa, este templo del Espíritu Santo. Dejo de lado, rechazo todo lo que perjudica a mi vida. Lo dejo por completo, lo declaro esta mañana. La intención de mi corazón. Abro mis oídos a tu palabra para oír con inteligencia. Para entender lo que tú tienes y me apropio de ella, me apropio de la palabra, le doy la bienvenida a la palabra. Soy templo del Espíritu Santo. Señor, a los corintios una y otra vez le preguntaste, ¿ignoráis? Yo no lo ignoro, yo soy templo del Espíritu Santo, porque entiendo que fui comprado por la sangre redentora de Cristo, un precio altísimo, y considero esto como lo más valioso que puedo tener en mi vida. Soy templo del Señor y camino con integridad. En esta mañana, 13 de marzo de 2022, declaro esto en tu presencia. Vivir conforme a tu palabra, vivir en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor de paz te santifique por completo. Amén.